Lo que se encuentra de literatura sobre el caso Rusi se refiere fundamentalmente al expediente, y el expediente es accesible, está completo con todas las declaraciones, también es voluminoso, no tanto como ahora, porque entiendo que lo hacían a mano, era más complicado. El caso Rusi es un falso positivo igualmente. Es un falso positivo antiguo que muestra cuánto llevamos en este país con ese tema. José Raimundo Rusi era un militante político de un sector del liberalismo que defendía los artesanos, la producción nacional, y que cumplieron una función importantísima, que fue hacer elegir casi que a la fuerza a Auxiliario López presidente de Colombia. Los presidentes no se elegían por votación directa sino indirecta. El Congreso se reunió donde hoy está el edificio del antiguo Correos de Colombia. Allá había un convento donde estuvo la Santa Inquisición, y por eso lo derrumbaron. Nadie quería ese convento, muy bello, pero lo odiaba. Ahora está ahí el edificio de Correos, en la séptima. Ahí se reunió el Congreso para elegir a Auxiliario, y los artesanos rodearon el Congreso y básicamente presionaron a los parlamentarios para elegir a Auxiliario López. Él tenía un compromiso con los artesanos y no les cumplió, porque lo eligen presidente y no tramitó ninguna ley en defensa de la producción nacional. Entonces Rusi, un abogado humilde, sencillo, descendiente de italianos, pero que ya se habían radicado en Boyacá, no podía quedarse callado. Él hablaba, él decía, y lo hacía públicamente. Generalmente andaba tranquilo, sin decir nada, pero cuando hablaba, hablaba, y lo sabía hacer, y era buen abogado. Hizo público su descontento contra el presidente directamente, y se ganó la lápida. Y eso fue hace 160 y pico de años. No se lo perdonaron. Él era abogado de pobres. Hoy en día lo hubieran contratado en la Defensoría del Pueblo, que es lo que hace la Defensoría. Se llamaba en esa época abogado de pobres. No era propio de la República, sino que lo venía desde la legislación española. Siempre los pobres tienen que tener a alguien que lo defienda, así sea malamente. Rusi lleva pequeños casos, y por supuesto a él le llegaban casos, como a cualquiera penalista, de delincuentes reales o de personas que se habían visto abocadas a cometer algún delito, o verdaderos delincuentes. Pero en el caso de Rusi eran pequeños delincuentes, y él los defendía. Por supuesto, si es abogado y es penalista y lo busca, pues él los defiende. Defendió a 2 o 3 de la famosa banda del Cubo, y de eso se prendió el gobierno, porque los de la banda del Cubo robaron hasta políticos, y eso no se había conocido en Bogotá. Aprovecharon eso, hubo un muerto de los de la banda, y el muerto fue enfrente de la casa de Rusi. Aparece en el expediente que el herido, que después muere, confesó en una borrachera increíble, en chichao, era chicha lo que tomaban en esa época, que el que lo había herido era Rusi. Pero eso queda en una sola acta del inspector de policía de la época y su secretario, no hay más pruebas. El resto son de oídas. Con esa declaración y unos indicios, pues yo también soy abogado, y unos indicios que hoy en día serían insostenibles, lo condenan a muerte y lo fusilan en la plaza de Bolívar. Él siempre dijo: matan a un inocente. Pues bien, como sucede en tantos casos en este país, no le
No conformes con eso, con matarlo esa vez, lo han matado históricamente. El libro de Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, de José María Cordovez Moure, lo pone como un bandido. Y todavía hay gente que le dice a uno que él era un bandido. Y que yo estoy loco diciendo que él no era un bandido, que es un falso positivo. Que eso no es cierto, que él era un bandido. No saben nada, no conocen el expediente. El mismo Russi hizo una defensa magnífica. Fue el primero en Colombia al que le aplicaron el juicio conjurado, que en la época se consideraba una reforma democrática. Se lo aplicaron, pero nombraron jueces a sus enemigos y obviamente lo condenaron. El expediente lo revisé, claro. No voy a decir que lo revisé completo porque Jaime sabe que uno con experiencia pues no necesita revisar todas las declaraciones. Hay un montón de declaraciones que repiten, eso lo sabemos. Algunas no son útiles, otras son intrascendentes, en fin. Pero me orienté con eso y de ese estudio salió el caso Russi. Yo sostengo que él no era ningún bandido, que es el primer falso positivo de la República, que fue grave porque estuvieron implicados desde el presidente de la República directamente para abajo. El hecho de que Fernando pues lleva ya varios libros, resultado de investigación histórica, como el otro libro, Crónica, Mata, Mata, Matallana, pues ya le ha dado una fluidez en el tratamiento y cómo aborda estos casos, estos personajes tan discutidos. Sí, efectivamente Rusia, hasta donde yo estuve investigando, yo lo conocí hace muchos años por José Cordovez Moure, de Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, pero ahorita en estos días, que esto fue muy de afán, estuve mirando, pero realmente la historia lo sigue juzgando mal. Casi todos los que han escrito sobre Rusia siguen insistiendo en que él era un criminal. Fernando por lo menos ya empieza a dar el primer paso a resarcir su nombre. Yo quiero preguntarle a Fernando cómo es que a ti se te ocurren estas estructuras que no son lineales, que tú como que buscas muchas herramientas temporales, el ir y el venir, juegas con personajes. ¿Cómo se te ha ocurrido para trabajar la crónica que aparentemente pudiera suceder como un hecho lineal? ¿Cómo es que tú has buscado eso? ¿Cómo lo has logrado? Precisamente tratando de no repetir lo ya hecho. La linealidad es la norma, digamos, en la crónica. Pero como es en verdad una novela, pues hay un juego con el tiempo y con personajes del pasado y del presente que me permiten decir cosas que no podría decir estrictamente el personaje histórico. Permiten actualizar, permiten contextualizar y poner en el justo lugar lo que pretendo hacer, porque esto es un trabajo de memoria histórica que apenas está comenzando en este país, porque se habla del Centro Nacional de Memoria Histórica, del Centro de Memoria Histórica del Distrito y de otros del país, pero no se habla casi nada de la memoria histórica antigua, de la memoria de las víctimas y de los victimarios del pasado. Pues lo que intento, Sonia, es tener pues, agilidad para que no resulte forzado el contexto ni lo que yo quiero decir y que no se vuelva un panfleto político, porque claro que si yo defiendo a Rusia pues estoy asumiendo una posición política, ¿no?